de la UCR Juntos por el Cambio, aquí de la ciudad de Santa Fe, por supuesto, me refiero a Carlos Suárez. ¿Cómo le va, concejal? Andrés Batistela lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Carlos, se presentó el presupuesto 2021, el presupuesto municipal, estoy diciendo, el intendente Emilio Jatón inclusive los reunió, dio un discurso por allí, y estamos tanteando cómo cada bloque va recibiendo la información que proporciona el Ejecutivo Municipal. ¿Cuáles son las primeras conclusiones, Carlos? Bueno, primero recién tomamos conocimiento ayer del presupuesto, antes de ayer del presupuesto municipal, así que lo estamos empezando a desmenuzar, digamos, ¿no? Por lo pronto vemos algunas obras que nos parecen muy interesantes y auspiciosas, particularmente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de llegar con el agua potable a Colastines Sur. Creo que es un reconocimiento al trabajo de mucho tiempo de los vecinos, porque la verdad que ya hace muchos años vienen bregando, aunque parezca increíble a esta altura de los tiempos y acontecimientos, por la posibilidad de tener agua potable. Bueno, que el hecho de que esté incluido en casi 25 millones de pesos en el presupuesto municipal, esa obra que nos parece muy importante, igual que otras que tienen que ver con iluminación, bueno, obras de infraestructura, que en definitiva también ayudan y colaboran a mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad, nos parece importante. Lo que por allí también planteábamos y sí nos preocupaba un poco es que se planteaba el presupuesto como un presupuesto equilibrado y que en definitiva esto no termine siendo así, atento que los parámetros sobre lo que está realizado el presupuesto, los que tienen que ver con la inflación y con el precio del dólar, claramente no van a ser lo que se establece. Esto no es responsabilidad del municipio, que son parámetros que vienen dados tanto de la nación como de la provincia, pero lo que sí es cierto es que seguramente nos vamos a encontrar a fines del año que viene con que el presupuesto en definitiva no es equilibrado como se pretende plantear hoy, ¿no? Y por otro lado también nos preocupa un poco el hecho de que se advierten determinadas obras y obras que también en el contexto de pandemia es posible, porque así hay que decirlo, no es un presupuesto ambicioso, pero también convengamos que no podemos desconocer la situación económica general. Nos preocupa que en pos de lograr integrar la ciudad como plantea el Ejecutivo, cuestión que a nosotros por supuesto nos parece muy bien, y esto básicamente traducido significa llevar obras a barrios que seguramente las necesitan, nos preocupan que en pos de este equilibrio en realidad no estemos generando otro nuevo desequilibrio que tiene que ver con desatender aquellas zonas de la ciudad que cuentan con la infraestructura necesaria, que cuentan con los servicios básicos, en definitiva, que están bien, por decirlo de alguna manera, pero que si no se las atiende, no se las mantiene, en definitiva podemos estar mal. Es decir, que por generar determinados equilibrios o mejorar las condiciones de determinados barrios, no nos ocupemos de otros, nos parece que no es la solución. Por eso queremos terminar de ver bien el presupuesto para ver un poco también cuál es el plan de mantenimiento general que se presenta para la ciudad, de manera tal que esto no ocurra, ¿no? Claro. Cuando dice esto de que le preocupa, por ejemplo, el valor dólar o el índice inflacionario, bueno, Suárez, eso es prácticamente una lotería. Digo, es difícil establecer ahora a noviembre de 2020 qué va a pasar en diciembre de 2021. Es prácticamente imposible, ¿no? ¿Con qué nos tendríamos que guiar eso? Y lo llevo quizás al plano nacional también, porque decir ahora que la inflación va a ser del 29%, uno no sabe si es optimista, exagerado, después termina siendo del 40%. Esto me parece que es difícil, ¿no? A la hora de armar un presupuesto. Sí, totalmente, dificulta muchísimo. También dificulta muchísimo, digo, y es quizá una apreciación más genérica la que hago en términos económicos, que no esté sincerada o que no esté sincerado, bien digo, la realidad de algunas cosas, tanto de la inflación como, por ejemplo, la del valor dólar, a los fines de tener un presupuesto más realista de ese punto de vista. Pero ojo que eso no es ningún impedimento para el desarrollo en sí mismo de las políticas previstas en el presupuesto, ¿no? Siempre está este tipo de herramienta, a lo sumo podrá ser algo que yo creo que necesariamente va a pasar, que es que no va a terminar siendo un presupuesto equilibrado como se planteó cuando se nos lo presentó. Pero más allá de esto, en definitiva lo que digo es el presupuesto es la hoja de ruta de accionar del Ejecutivo. En el caso de los concejales de la oposición nos sirve para poder controlar esa hoja de ruta, y esto de los factores no altera en nada eso, digamos, las cosas se hacen o no se hacen. Ujú. Después, si no se hacen, tenemos que ver efectivamente y en el marco del presupuesto si porque no se consiguieron los recursos, si porque eso se destinó para otra cosa. Bueno, eso es lo que en definitiva es el control que la oposición hace siempre sobre el desarrollo y desenvolvimiento del presupuesto, ¿no? Claro.
Quien reapareció hace unos días es una de las figuras políticas más importantes de la ciudad, por supuesto Suárez, me refiero al ex intendente José Corral, que dijo que él, bueno, le dio un tiempo al nuevo gobierno, 11 meses, para ver cómo iba desandando su camino, pero dejó algunas frases picantes por ahí diciendo que quizás cuando había 0 casos en Santa Fe debería haber habido más aperturas, el tema del regreso a clases presenciales. No sé si tuvo la oportunidad de escucharlo, pero y si comparte algunas de las cosas que dijo José Corral, Suárez. No, lo que me parece es que indudablemente desde el punto de vista de cómo se abordó la pandemia, digamos, qué decisiones se fueron tomando, una cosa es opinar después de 9 meses, digamos, en el que transcurrió esta pandemia, y otra cosa es, o fue, ir tomando las medidas, las decisiones coetáneamente con que el tiempo se va desarrollando, digamos, ¿no? A mí me parece en ese sentido que hay algunas cosas que son difíciles de explicar y que la verdad que hubieran tenido que tener un abordaje distinto, por ejemplo, la posibilidad de la vuelta a clase, digamos, hoy a esta altura de las circunstancias, digo que no hayamos encontrado después de 9 meses la forma en la cual podíamos establecer algunos parámetros de presencialidad, creo que allí hay una suerte de ineptitud política, digo, y no otra cosa, ¿no? Porque en definitiva me parece que así como tuvimos la capacidad de abrir otras actividades, también se podía haber pensado para algo tan esencial como la educación, cómo se podía tener algún grado de presencialidad. De hecho, nosotros en la última sesión planteamos la situación particular de quienes están terminando sus ciclos lectivos, digo, tanto séptimo grado como quinto año, porque para nosotros el hecho educativo no es solamente el adquirir conocimientos en el marco de la escuela, sino que es mucho más profundo, tiene que ver con cómo sociabilizamos, con cómo nos vinculamos y la importancia de esto para nuestra salud mental, digamos. Creo que atendiendo, por ejemplo, esos últimos años, se hubiese tenido que tomar medidas diferentes, digamos, ¿no? Después, como te digo, una cosa es ir tomando la medida a medida que el tiempo va transcurriendo en la gestión de la pandemia, y otra cosa es cuando uno lo mira para atrás. En eso yo digo, puedo tener críticas, pero me parece que, bueno, son las decisiones que ya se tomaron. De paso no vamos a poder cambiar nada en ese sentido, pero sí en algunos aspectos, como el educativo, me preocupa mucho cómo se actuó, ¿no? Claro, yo voy a compartir que hubo pocas políticas para las infancias en cuanto a habilitaciones, restricciones, etcétera, porque en definitiva, bueno, abrieron los bares y los restaurantes y para los pibes parece que no hay ningún tipo de cuestión recreativa. Voy a compartir eso. El regreso a clases presenciales tengo mis dudas, Suárez, porque se empezó a reclamar justo cuando estábamos quizás en el pico, que todavía no sabemos si estamos en el mismo o ya lo atravesamos o todavía falta un poquito más y no sería arriesgado en este momento. Tenemos las condiciones edilicias en las escuelas públicas de la ciudad de Santa Fe como para pensar en este retorno a clases presenciales con protocolo y todo, pero Mirá, ¿tenemos las condiciones? Mira, la verdad que comparto la misma duda, porque en definitiva esta es otra cosa que uno sí puede analizar de lo que pasó, digamos, y en estos 9 meses, este año casi entero, en muchos casos se abandonaron las escuelas. Muchas escuelas han sido objetos de hechos de inseguridad reiteradamente. También nosotros hemos hecho un llamado de atención en este sentido, y me parece que ahí también hay algo que se puede criticar, que es no se le prestó atención a la infraestructura educativa porque necesariamente debería estar en condiciones para cuando se tome la medida de volver a la presencialidad. Y también, ¿sabes qué? A mí me parece, Andrés, que en realidad, por eso hablo de buscar solución alternativa, porque yo no me estoy imaginando una vuelta a clases en la cual todas las aulas llenas, todos los chicos, sino que me imagino otra cosa. Digo, nosotros podríamos haber pensado incluso clases por semana. Quizás te toca, digo, a un curso le podía tocar una clase en la semana. Yo no sé cuánto mejoraría eso desde el punto de vista de lo estrictamente educativo, pero te aseguro que una situación así hubiese mejorado y en mucho la situación de los chicos, de las infancias, de sus formas de vincularse, como te decía recién, y esto no se pensó, digamos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que uno hace un llamado de atención, y porque además, la verdad que hace mucho venimos hablando de esto de convivir con el virus, y en esto de convivir con el virus tenemos que pensar cómo retornan todas las actividades, ¿no? Y Claro. seguramente en algunos casos y frente a determinadas situaciones, porque la verdad que también esto del pico, imagínate que es muy difícil decir, estamos en el pico, vamos en el pico, el rebrote, o sea que evidentemente yo digo, para no ponernos horizontes que no conocemos, porque evidentemente no se conocen, creo que hay que ver cómo se gestiona la pandemia y cómo se convive con ella,
de manera tal que no perdamos, por ejemplo, la situación de los chicos en la escuela, ¿no? Claro. El último tema, Suárez, hemos charlado en este programa inclusive sobre el tema de los trapitos en la ciudad de Santa Fe. La semana pasada hubo un hecho lamentable en el que dos trapitos, dos cuidacoches, agredieron a un reconocido florista ahí en Boulevard y 25 de Mayo. Había un registro de cuidadores de coches en la ciudad de Santa Fe, una ordenanza que se aprobó el año pasado, que los legisladores del Frente Progresista decían que venía como a acomodar un poco la cuestión. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, yo digo, a las pruebas me remito, ¿no? Eso que se planteó de acerca de los loables fines que tenía la ordenanza claramente no se cumplen, digamos, y no se van a cumplir. Nosotros lo advertimos al momento en que sancionamos esta ordenanza, que no estábamos avanzando en ninguna solución, porque en definitiva lo único que hacíamos o que queríamos hacer era normativizar una situación que existía de hecho, y que a partir de eso se iban a resolver los problemas que generaban esta situación. Y la verdad que nada cambió, nada de esto se mejoró, y en definitiva lo que vemos como con hechos de la semana pasada es que se siguen reiterando lamentablemente los hechos de violencia, algunos con más violencia. Digo, hay cada vez mayor cantidad de personas que llevan adelante esta actividad. Eso también es muy difícil. Después el control de lo que la ordenanza preveía es un control muy difícil y caro seguramente para el municipio, porque en definitiva obliga a que cada persona que esté en la calle le tengamos que requerir la autorización, si es o no, para que esté ejerciendo la actividad que la ordenanza preveía. Por lo cual, la verdad que todo lo que nosotros, lamentablemente, ¿no? Todo lo que nosotros planteábamos que iba a pasar con esta ordenanza está pasando. Y tal es así, y como lo dije yo en aquel momento cuando se sancionó esta ordenanza, al momento de plantear nuestra oposición en el recinto, éramos respetuosos, por supuesto, de la voluntad de la mayoría del cuerpo, pero que íbamos a estar controlando a ver cómo evolucionaba esto. Y que si era necesario íbamos a plantear, como lo hicimos también en los últimos días, la necesidad de derogar directamente esta ordenanza, prohibir la actividad y en definitiva resolver los problemas de inclusión social que tienen las personas que se encuentran realizando la misma con otros mecanismos, ¿no? Que entiendo yo es lo que hay que hacer. Suárez, le agradecemos por su tiempo, acá para Agencia ERFI, Canal 5 Santa Fe. La seguimos en cualquier momento. A ustedes, hasta luego. Chau, chau. La ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez, de la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, se presentó.